Hablaremos sobre tuberculosis pulmonar. Empezaremos definiendo lo que es tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que se va a dar por Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, que es una enfermedad que puede afectar a los pulmones o puede afectar a otros órganos. Por ejemplo, el sistema nervioso central, el sistema linfático, el sistema circulatorio, el sistema genitourinario, el sistema gastrointestinal, huesos, articulaciones, piel, y ahí se le va a llamar tuberculosis extrapulmonar. Este Mycobacterium tuberculosis es un bacilo gram positivo, ácido alcohol resistente, aerobio estricto, inmóvil, que es no formador de esporas ni cápsulas, es de crecimiento lento, por ello es que es la demora en su diagnóstico, ya que el cultivo puede demorar hasta 2 meses. Este es sensible al calor, a la luz solar, a la luz ultravioleta. Por ello es que se recomienda que los pacientes con tuberculosis pulmonar o cualquier tipo de tuberculosis estén expuestos a la luz o estén expuestos en ambientes bien iluminados. Es resistente al frío y congelación. Esto se va a transmitir de persona a persona por gotas que se emiten al toser, estornudar, hablar o cantar. Estas gotas son pequeñas y pueden permanecer suspendidas en el aire por varias horas. También hay un riesgo cuando hay una proximidad física y también mayor tiempo de exposición, sobre todo en espacios pequeños, mal ventilados, poco soleados y escasa limpieza. Según la norma técnica del MINSA, tenemos algunas definiciones operativas. Por ejemplo, tenemos el caso probable de tuberculosis, que es una persona que presenta síntomas o signos sugestivos a tuberculosis, que también incluye los síntomas sintomáticos respiratorios. El caso de tuberculosis es la persona a quien se le diagnostica tuberculosis y a la que se le debe administrar tratamientos antituberculosos. Caso de tuberculosis según la localización de la enfermedad. Como ya habíamos dicho, este puede afectar a los pulmones o otros tejidos, donde se le llama tuberculosis extrapulmonar. El caso de tuberculosis pulmonar es una persona a quien se le diagnostica tuberculosis con compromiso del parénquima pulmonar con o sin confirmación bacteriológica. El caso de tuberculosis extrapulmonar es a la persona que se le diagnostica tuberculosis en órganos diferentes a los pulmones. El diagnóstico se basa en un cultivo prueba molecular positiva, evidencia histopatológica y o evidencia clínica de enfermedad extrapulmonar activa. Tenemos los casos de tuberculosis según su sensibilidad a medicamentos antituberculosos por pruebas convencionales. El caso de TB pansensible es el caso que se demuestra sensibilidad a todos los medicamentos de primera línea por pruebas de sensibilidad convencional. El caso de TB multidrogo resistente es aquel paciente o aquel caso que tiene resistencia tanto a isoniazida y rifampicina. El caso de TB extensamente resistente o extremadamente resistente es el caso de resistencia simultánea a isoniazida, rifampicina, una fluoroquinolona y un inyectable de segunda línea. Este puede ser una amicacina, kanamicina o capreomicina. Otros casos de TB drogoresistentes encontramos que estos van a tener resistencia a medicamentos antituberculosis, pero estos no van a cumplir el criterio de un multidrogo resistente, o es decir, que no van a hacer resistencia ni a isoniazida ni a rifampicina. Encontramos lo que es TB monoresistente y TB poliresistente. El TB monoresistente es que el paciente que tiene resistencia a un medicamento antituberculosis y el poliresistente que tiene resistencia a más de un medicamento antituberculoso y como habíamos dicho sin cumplir el criterio de una MDR.
En cuanto a su patogenia, el bacilo se implanta en el bronquiolo o alveolo. Acá va a haber una respuesta monocitaria a las 48 horas por macrófagos alveolares. Crece lentamente cada 25 a 32 horas dentro del macrófago, donde no hay respuesta inmediata del huésped por carecer de endotoxinas. Lo que va a haber es una diseminación linfática a ganglios linfáticos, iliares y a la vía sanguínea y a otros sitios. Los macrófagos y linfocitos T activados forman granulomas que liberan la propagación y la liberación de mediadores. Aquí es donde va a haber una respuesta inmune celular que aparece ya sea a 2 a 12 semanas según también la cantidad de bacilos. Los bacilos en el centro del granuloma necrótico, donde va a haber un pequeño número, puede permanecer viable. Y esto va a favorecer a la presencia del complejo primario o de Ghon o es inaparente. Los pacientes de alto riesgo a desarrollar TBC son enfermos con diabetes, insuficiencia renal, alcoholismo, silicosis, desnutrición, así como aquellos que reciben corticosteroides en dosis altas. Igualmente también influye en la edad y actualmente la incidencia aumenta progresivamente desde la infancia para llegar al máximo sobre los 60 años, especialmente en hombres. Los indicadores es, por ejemplo, la energía eléctrica, hogares en viviendas que no poseen ninguna fuente de energía eléctrica, hogares con viviendas con paredes que no son apropiados, por ejemplo, viviendas que cuentan con pisos de tierra o cascotes suelo. El hacinamiento también es un factor de riesgo. Las personas que tienen poca accesibilidad al agua potable y al servicio sanitario, personas que no tienen servicio sanitario, que no tienen un sistema de evacuación adecuado, entre otros. En la ectoscopía, ¿cómo veremos a un paciente con tuberculosis? Normalmente a los pacientes con tuberculosis se les puede observar con desnutrición, atrofia muscular, fatiga, debilidad, anorexia, lo que comúnmente llamamos un paciente caquético. En cuanto a su cuadro clínico, los síntomas que estos van a presentar es que algunos pueden ser asintomáticos. Acá vamos a hacer un estudio de contacto. Los síntomas generales, una fiebre, incluso a veces puede ser una febrícula, que normalmente esa suele aparecer al final del día. Puede estar o no acompañada de diaforesis, pero esta sudoración se va a dar por la noche. Va a tener también lo que es cefalea, falta de fuerza. La falta de fuerza se puede decir por una fatiga o cansancio. Esto se va a dar porque hay una excesiva relación al esfuerzo realizado que hace. Los síntomas respiratorios va a tener tos. La tos es lo más importante, ya que que es el mecanismo de contagio más frecuente. Por ello es importante que el paciente trate de toser cubriéndose la boca, ¿no? Y lo que es característico que esta tos va a durar por lo menos 15 días, o sea, es una tos que no cesa, que va a estar acompañada de expectoración, o sea, expulsa flema, que a veces va a estar acompañada por sangre. También vamos a tener lo que es la disnea, que es por la alteración ventilatoria restrictiva, ya sea por la rigidez pulmonar en una TBC miliar. Esta lo que va a causar es por alteración ventilatoria obstructiva, va a haber una hiperreactividad bronquial y lo que va a hacer es a disminuir la presión de oxígeno. También encontramos lo que es pérdida de peso
y de apetito, también, que es bastante frecuente en estos pacientes. Un dolor de pecho debido a la presión que produce la infección en los pulmones. En cuanto al examen físico, en la inspección, en alteraciones generales, vamos a encontrar un mal estado nutricional, cianosis por insuficiencia, hay que ver las facies. Normalmente este paciente va a tener una posición de cúbito lateral, la piel y tejido celular subcutáneo, vamos a encontrar atrofias musculares en procesos crónicos, disminución en la movilidad, tanto en inspiración, expiración, aumento de volumen, un tórax paralítico, plano o tísico, signos de dificultad respiratoria. En cuanto a la palpación, en las partes blandas vamos a encontrar frémitos, un roce pleural, un roce brónquico. Esto se va a deber debido a secreciones, adenopatías, tanto supraclaviculares como axilares. En la expansión torácica, esta va a ser localizada. Vamos a encontrar el vértice pulmonar. Las vibraciones vocales va a haber un aumento debido a que la cavidad pulmonar voluminosa periférica va a estar en comunicación con el bronquio y condensada. Y esto sabemos que va a dar un aumento de las vibraciones vocales, lo que normalmente llamamos nosotros una caverna tuberculosa. En cuanto a la percusión, vamos a encontrar matidez por superposición de líquido. En la auscultación encontramos lo que son sibilancias y roncos, estertores o crépitos que llamamos. El 90% de los pacientes con TBC presentan tos matinal o constante, tos seca o húmeda, expectoración ya sea inodora, mucosa o mucopurulenta o hemoptoica, y va a haber una hemoptisis. Gracias.